Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir el síndrome metabólico con un invitado muy especial, experto en el tema, que lo voy a presentar enseguidita. Pero ahora, por favor, señor director, si podemos ver esta placa que nos indica un poquito el tema que vamos a hablar, ¿qué es el síndrome metabólico? Es una agrupación de factores de riesgo como la obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia elevada e hipertensión arterial, lo que implica el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Actualmente el riesgo se presenta desde etapas tempranas de la vida, debido al incremento de obesidad, mala alimentación y escasa actividad física. Y vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. Él es licenciado en nutrición humana, es coach ontológico integral y coach ontológico profesional, antropometrista, especializado en nutrición deportiva con Francis Holloway, diplomado en nutrición deportiva avanzada en el Barça Universitas, dirigido por Asker Jackendrup, gestión emocional y mindfulness en la Universidad de Córdoba, diplomado de neuropsicología deportiva en la Universidad de Buenos Aires y especialista en coaching deportivo y psicología de alto rendimiento en Unisport España. Súper calificado, él es el licenciado Juan José Vargas Sino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Juan José, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Vivi. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, te preparaste, mira que estudiaste, estuviste por todos lados. Sí. ¿Y este del Barça es el Barça, el equipo Barça? Sí, el Barcelona de España. ¿Y ahí hiciste el diplomado en nutrición? Sí, un diplomado en nutrición deportiva avanzada, más especializada en todo lo que es el deporte de alto rendimiento. Pero vos te especializás en deporte de alto rendimiento y cualquier persona también. O sea, ¿para deportistas de élite o cómo es? Y la base de la especialización es la nutrición deportiva en sí, ¿verdad? Sí. Pero sí la aplicación ya del diplomado fue ya una profundidad más en lo que es alto rendimiento, claro, que el deporte competitivo en sí. Sí. Sería un escalón más ya de lo que sería el deportista amateur o el que lo hace por hobby. Ya. Esa es la diferencia. Ahora, todo deportista o toda persona tiene que tener un profesional que esté avalando qué está haciendo de deporte y cómo va el tema con la nutrición y todo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de alto rendimiento para consultar. Claro, en el mejor de los casos obviamente el trabajo es integral entre varias áreas, ¿verdad? Lo ideal sería, como te digo, en el mejor de los casos, que la persona cuente con los distintos profesionales de diferentes áreas, así de la psicología, la fisioterapia, el nutricionista, etcétera, ¿verdad? Y un preparador físico, obviamente, para poder tener una preparación integral realmente que lo lleve por el camino que está buscando. Más específicamente el deportista competitivo lo necesita, claro, sí o sí, pero sí un deportista amateur también para ver que sus objetivos estén bien encaminados. Claro, porque gracias a Dios ahora es como que se puso de moda el tema de runner, de hacer más deportes, gracias a Dios digo que es algo súper bueno. Ahora, ¿qué pasa con la persona que de lunes a viernes tiene una vida sedentaria por el trabajo, porque no tiene horario, pero qué sé yo, y se va y se mata un fin de semana, ¿verdad? Y la alimentación también, y después del partido una cervecita, o sea, es como que hacemos medio mal las cosas, ¿verdad? Exactamente, por el hecho de que si en toda la semana, que son la mayoría de los días, de lunes a viernes, uno está haciendo las cosas de repente medianamente bien, por el hecho de que tiene una vida de oficina, no practica actividad física con regularidad entre semana, aparte come mal y tiene malos hábitos, puede ser fumar, beber bebidas alcohólicas, etcétera. El fin de semana, si quiere llegar a tener un rendimiento por lo menos aceptable, puede provocar una lesión por el hecho de todo lo que hizo en la semana, que le provocó inflamaciones, le provocó ya molestia física, sobrepeso, que después no le puede dar buenos resultados en la actividad física. Perfecto, bueno, y el tema hoy, yo quería ya antes, porque vos sos licenciado en nutrición y todo lo que leí, ¿verdad? Coach ontológico, antropometrista, diplomado en nutrición deportiva avanzada, un montón de cosas. Entonces, creo yo que es genial para
para un montón de personas que puedan consultar contigo, siendo deportistas de élite, profesionales, competitivos, o el que nunca hizo deporte y quiere comenzar, o la persona que está con problemas de sobrepeso y no sabe por qué no puede adelgazar, o comienza y deja la dieta, porque ahí ya entras como coach ontológico, ¿verdad? O sea, yo creo que la persona que vaya a tu consultorio va a encontrar solución a todos los aspectos. Sí, exactamente. Mi objetivo siempre fue darle esa atención más humana posible, ¿verdad? En poder brindarle el espacio a la persona para que pueda generar confianza también conmigo, por el hecho de que no solamente le voy a ayudar en todo lo que tenga que ser con el objetivo nutricional, de salud o deportivo mismo que se ponga, sino que también brindarle el espacio para que pueda expresarse, pueda decir lo que piensa, lo que siente, cómo se siente haciendo las cosas, el por qué lo hace, ¿verdad? Ese espacio ontológico justamente que queremos generar para que la persona pueda realmente estar decidida con lo que quiera hacer. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, pero el tema de hoy, esto era nada más la introducción, el tema de hoy es cómo prevenir el síndrome metabólico. Tiene que ver el ejercicio, tiene que ver la alimentación, tiene que ver el estrés, tiene que ver todo, tiene que ver. Bueno, acá tenemos un especialista en todo eso que nos va a ir explicando. Hacemos un corte y volvemos ya. Estoy con el licenciado Juan José Vargasino. Él es nutricionista, coach ontológico especializado en nutrición deportiva. El tema que queremos hablar, hoy es cómo prevenir el síndrome metabólico. Ya vimos lo que era el síndrome metabólico, pero ahora veamos este material, por favor. Los factores de riesgo para el síndrome metabólico. Los dos más importantes son el peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, obesidad central, y la resistencia a la insulina, que en consecuencia eleva el nivel de azúcar en la sangre e incrementa la grasa corporal. Otros factores de riesgo son el envejecimiento, los genes que hacen a la persona más propensa a este síndrome, los cambios en las hormonas masculinas y femeninas, el estrés y la falta de ejercicio. Bueno, factores de riesgo. La edad dice, pero ese factor de riesgo queremos tener porque queremos seguir cumpliendo años. Bueno, pero que todo esto se da y aparece el síndrome metabólico. Sí. El síndrome metabólico ya sería el nombre que se le pone al cuadro de la sumatoria así, de todos estos factores justamente que estaba mencionando la placa, que puede generar los problemas a largo plazo, ¿verdad? Por el hecho de, por ejemplo, la falta de actividad física, el sedentarismo, el sobrepeso, en hábitos insalubres, fumar, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿verdad? Ya toda esta sumatoria es lo que podemos entender por síndrome metabólico. Cuando se habla de síndrome metabólico, ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Lo que funciona es la adquisición y la normalización por parte de las personas de los hábitos saludables. De tener una actividad física recomendable por semana, ¿verdad? Tener ese hábito de poder hacerlo. En tener una alimentación saludable, donde pueda decir la persona que consume con regularidad frutas, verduras, una dieta alta en fibra, un control del consumo de azúcar, incluso si puede tener una restricción de panificado, harina, etcétera, ¿verdad? Por el hecho de que justamente todo esto ayuda a regular el azúcar en sangre, que es uno de los factores que puede llevar a un síndrome metabólico. Ya. Y las personas, por ejemplo, que están viendo el programa y se hicieron su análisis y ahí el médico le dijo, no, tenés que dejar de comer pan, esto, lo otro, porque tenés colesterol altísimo, tenés triglicéridos, ¿viste? Así cuando todo está fuera de rango y muy alto. Sí.
la persona se siente desesperada, Juan, porque dice, Dios mío, ¿qué es lo que voy a comer? Claro. ¿Verdad? ¿Y cómo va a ser mi vida? Y mucha gente dice, bueno, voy a seguir comiendo y me voy a morir nomás, pero por lo menos me muero feliz. Claro, ¿Verdad? entiendo. Sí, entiendo. Bueno, contanos, ¿qué se hace ahí? Bueno, difícilmente se dé el caso de repente de prohibir totalmente un alimento, ¿verdad? Puede ser el caso de los panificados y demás, ¿verdad? Pero sí la clave está en la moderación. Y el asunto es que estos alimentos justamente es difícil moderarse. Sí. Entonces tiene que tener una predisposición enorme la persona también, poner de su parte para poder tener las decisiones correctas y las elecciones correctas a la hora de alimentarse. Pero sí, es muy importante que tenga la guía adecuada también para hacerlo, por el hecho de que no es solamente qué elecciones hago, sino cuánto hago de cada elección. Entonces eso es la clave para poder tener un hábito de una dieta saludable. Claro. Y para evitar tener esto, es otra vez eso, ¿verdad? Tener esos hábitos. Exactamente. El poder darse cuenta necesariamente de que ciertos alimentos o grupos de alimentos no le vienen bien a uno, o de repente en las cantidades que uno está habituado a consumir, no es la mejor, ¿verdad? Entonces tomar decisiones más correctas para poder trabajar en la salud de cada persona. Perfecto. Bueno, vamos a ver otro material, por favor. Adelante, veamos esto. ¿Por qué se desarrolla el síndrome metabólico? El sobrepeso parece desempeñar un papel importante y los genes también. Hay personas con una tendencia genética a presentar algunos de los factores de riesgo, como colesterol elevado o hipertensión arterial. El riesgo de desarrollar el síndrome metabólico parece ser más alto en la pubertad. Esto se puede deber a que la grasa corporal, la presión arterial y los lípidos en sangre están afectados por las hormonas que regulan el crecimiento y el desarrollo. Comentanos. Sí, ahí estamos ya entrando más en el área justamente de la actividad física y el tener el hábito justamente de poder hacer ejercicio y demás, de tener una vida saludable, por el hecho de que justamente en la pubertad es cuando uno empieza a adquirir estos hábitos y también estas prácticas. Entonces es muy importante para cada persona de que pueda, por medio de estos hábitos, llevar un estilo de vida saludable para evitar justamente lo que puede pasar con el sobrepeso, ¿verdad? Y las complicaciones que esto genera. Una de las variables que más se estudia es justamente el de la circunferencia de la cintura, que es para determinar de repente un grado de sobrepeso o de obesidad, ¿verdad? Que justamente estas complicaciones sumadas con otras por falta de actividad física y hábitos saludables, que ahí se suma ya la presión arterial elevada, justamente puede desencadenar después en lo que entendemos por síndrome metabólico. Cuando vemos, porque vemos el porcentaje de paraguayos, no digo lo en el mundo, ¿verdad? De gente en el mundo que todo el mundo está inflamado y gordo, pero acá en Paraguay hay un porcentaje altísimo de personas con sobrepeso y o obesidad, ¿verdad? Sí. Sobrepeso hasta cierto punto y después ya es obesidad. Y vemos los chicos también con sobrepeso. Eso, ¿cómo se cambia eso, Juan? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tenemos un factor muy importante que también es la cultura alimenticia también que tenemos, que de repente no normalizamos el consumo de alimentos saludables. Sí. Por el hecho de que de repente vemos un compañero de trabajo, un amigo que desayuna, por ejemplo, frutas y demás, y lo vemos como un extraterrestre más o menos, sí, porque sale de la normalidad de todos. Entonces eso justamente es donde tenemos que trabajar, en la adquisición de estos hábitos saludables, de verlo como algo normal y hacerlo parte de nuestra cultura, ¿verdad? Por el hecho de que opciones hay. No es necesariamente que comer saludable sea caro o sea muy difícil de adquirir. Hay muchas opciones, hay formas de hacerlo de manera económica, de manera de fácil elección, pero justamente tendríamos que normalizar estas cosas y trabajar sobre todo como un ejemplo también para los niños, porque los niños repiten todo lo que ven. Entonces de repente, si los padres de repente tienen un sobrepeso, tienen hábitos que no son sanos, tendrían que trabajar para ser ejemplo para estos niños, que lo ven y que lo puedan normalizar también, para que el día de mañana pueda ser transmitido de generación en generación. Pero yo creo que es ahí donde más tenemos que trabajar, por el hecho de que hay una salida y lo que falta es de repente una guía y educación.
Claro, y sí, educación, porque muchas veces uno dice, bueno, mi hijo está gordo, es chico todavía, pero esto va a crecer y va a tener miles de problemas de salud, y la mamá que está hablando tiene 15 kilos de más, ¿verdad? Claro. Y la alimentación en la casa hay muchas cosas que no deberían ser de todos los días, ¿verdad? Exactamente. Se toma gaseosa todos los días o mucho fideo, mucho, qué sé yo, carbohidratos, pocas verduras. Entonces, ¿cómo el niño va a tener una alimentación, va a optar por una alimentación saludable si en su día a día tiene otra alimentación que para él es lo normal? Claro. Por experiencia te puedo contar de que hay mucha gente que se asusta cuando justamente uno le explica de que los alimentos, por ejemplo, altos en azúcares, las bebidas gaseosas y demás, tienen un efecto adictivo. Sí. Y tiene un efecto adictivo no solamente por el sabor y más, sino que en el cerebro se da el efecto adictivo, lo que hace que la persona necesite y busque esas cosas repetidamente. Entonces, justamente por esa razón es que vemos opciones saludables donde le pueda aportar vitaminas, minerales, fibra también en las comidas y demás, de manera que vayamos por el mejor camino posible para generar que ese sea el hábito de la alimentación y no consumir más la bebida justamente con exceso de azúcar o alimentos con exceso de grasa. Entonces, tratar de normalizar más con todo lo que es más saludable. Y es posible por medio de la guía de profesionales certificados, ¿verdad? Sí, eso también es importante porque de repente hay maneras de bajar de peso, entre comillas, que las personas un poco más grandes que hicimos todas las dietas del mundo y sabemos que al final volvemos otra vez, ¿verdad?, al peso que no queremos. Porque es cosa de un tiempo y eso también hace daño al organismo, dejar de consumir ciertas cosas o no. Sí, también. Aparte también que, como te había dicho, es muy importante tener la guía adecuada justamente para tomar las decisiones de qué se va a hacer. Porque justamente si las guías de repente son muy estrictas o muy al extremo de repente en cuanto a la alimentación o mismo a la actividad física, es muy difícil que se convierta en un hábito. Entonces las personas pueden bajar de peso un tiempo, pero luego lo sube porque vuelve a las viejas prácticas, ¿verdad? Claro. Entonces justamente tener una guía profesional, un correcto asesoramiento hace que la persona tenga las decisiones más adecuadas, tenga por lo menos el camino trazado para no caer en esos errores, ¿verdad? Juan, en tu experiencia, en tu consultorio, ¿hay ciertas dietas para cierto tipo de personas y hay otras para otros? O sea, no es lo mismo para todos. Vos adaptás eso, no sé, hay gente que es más carnívora, por decirlo, otras personas que le gustan más, no sé, las pastas. ¿Cómo haces eso cuando alguien va a consultarte? Sí. En toda dieta es adecuada al paciente por el hecho de que justamente se personaliza según las preferencias también de la persona. Ahora, si de repente la persona que se da mucho no tiene el hábito justamente de consumir frutas, verduras, ensaladas, cosas así, entramos por la parte de la educación y explicarle el por qué es importante, cómo lo tiene que hacer, cuál es la progresión con la que lo va a hacer, ¿verdad? De un comienzo, porque también hacerlo al extremo y de golpe no va a generar un hábito a largo plazo. Entonces justamente va por ahí, de tratar de adecuarlo y personalizarlo a cada persona. Ahora, el método que se utilice en la dieta, ya sea una dieta cetogénica, baja en carbohidratos, sin carbohidratos, alta en carbohidratos, de repente para los deportistas en sí, ya dependería también del objetivo que tenga la persona. Pero si bien estos métodos dan resultados rápidos, no son mantenibles. Lo que se trata de buscar con la atención personalizada en consultorio es justamente que la persona genere hábitos de una buena alimentación que sea mantenible en el tiempo y que eso le lleve al objetivo que quiere lograr. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando con nuestro invitado, el licenciado Juan José Vargas Silva.
Estamos hablando de cómo prevenir el síndrome o síndrome metabólico con el licenciado Juan José Vargas Sino. Y habíamos visto cuáles son los factores de riesgo. El tema de la mala alimentación, el no hacer ejercicio, obviamente el pasar el tiempo que el cuerpo se va deteriorando también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos para tratar de, porque la cuestión es prevenir, ¿verdad? Tratar de prevenir eso. ¿Cuáles de los factores están en nuestras manos, Juan José? La adquisición de hábitos saludables, primeramente, que es justamente lo que nos ayuda a no ir sumando causas para poder tener un síndrome metabólico a largo plazo, ¿verdad? En la adquisición de estos hábitos en cuanto a actividad física y por sobre todo también a la alimentación. Ahora, si la persona tiene de repente una predisposición genética, por ejemplo, por el tema del sobrepeso o por el tema de las dislipidemias, el colesterol, triglicéridos, o también por el azúcar elevado en sangre, con mucha más razón tiene que tener cuidado nutricional. Entonces, justamente de esta forma va a evitar ir sumando causas que después pueda llevarlo a desarrollar lo que sería este síndrome. Pero sí, de un comienzo la persona tiene que estar adecuada y adaptada justamente a un estilo de vida saludable en base de todo con la alimentación y también la actividad física. Y cuando hablamos de actividad física no es necesariamente de que todos los días tenga que ir a caminar o tenga que ir al gimnasio y cosas así. Por lo menos un mínimo saludable que en la sumatoria total de la semana pueda cumplir por lo menos con lo que le pide un profesional, ¿verdad? Para poder cuidar todo lo que sea en su salud en general. Sí. Un experimento muy interesante que cada uno puede hacer es medir los pasos. Están los relojes que son ya para eso, o incluso puedes bajar en tu celular, porque al final el celular tenemos en la mano todo el día, ¿verdad? Y ahí uno se da cuenta muchas veces de que no caminaste ni una cuadra al terminar el día, porque te bajaste del auto, estuviste en tu oficina, o estuviste en tu casa, saliste un poquitito, así unos pasitos, y de repente termina el día y, no sé, creo que hay que hacer 6.000 pasos por día o algo así, o no sé cuánto. Sí, entre 6.000 y 10.000 es lo que pide la recomendación, claro, para por lo menos una actividad física saludable, ¿verdad? Ahora, si bien esos 6.000 o 10.000 pasos no se dan necesariamente como una actividad que le dedicaste, por ejemplo, 1 hora a ir a caminar, uno puede completarlo en el día por medio del trabajo, si es que trabaja y se desplaza bastante, claro, ¿verdad? Entonces, eso ya es una herramienta también, ya es una sumatoria que se da de desgaste físico en cuanto a las calorías que uno consume y que gasta también, ¿verdad? Y sí, ya le sirve para sumar un poquito de actividad. Ahora bien, puede que haya personas que, por ejemplo, se van a un gimnasio o que tienen un entrenamiento en especial y tal vez no sumen esas 6.000, pero sí ya gastan las calorías y ya hacen actividad física de otra forma. Claro. Entonces, justamente el tema de los pasos es una herramienta más, pero bastante también efectiva y que ayuda bastante en la salud. A mí me ayudó en darme cuenta lo poco que caminaba. ¿Verdad? Porque yo pensaba que sí, porque me fui acá, ya qué sé yo, me fui a caminar, di unas cuantas vueltitas, pero no me voy todos los días a caminar. Entonces uno cree que porque hizo un día, lo otro va y ves ahí de repente, no sé, 500 pasos. Una vergüenza es eso, ¿verdad? Hacer, o sea, va en contra de la salud. Otra de las cosas que te quería preguntar, el tema de dislipidemia, ¿eso es grasa? Sí. ¿Verdad? ¿En dónde? Y colesterol. Justamente ya las dislipidemias trata de la grasa, el colesterol, el triglicérido y demás que tenemos circulando por nuestros vasos sanguíneos y arterias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo el tema de triglicéridos y colesterol, además con la alimentación, que sabemos que tenemos que tener una alimentación saludable, pero yo leí alguna vez que para bajar el colesterol hay que hacer más ejercicio o va más con los... ¿Cómo es eso? En cuanto a los triglicéridos, la actividad física es bastante importante justamente para ir quemando estos triglicéridos también como azúcar, como fuente de energía también en la actividad física que uno realiza, ¿verdad? Por sobre todo lo que más ayuda ahí es el entrenamiento de resistencia, que es con pesos, para aumentar también el fortalecimiento muscular. Eso es clave. Triglicéridos. Para triglicéridos sobre todo. Hacer resistencia y con peso. Sí. Para colesterol.
¿Es Para el más colesterol aeróbico? también. Para el colesterol también y también el aeróbico, que Ajá. funciona muy bien por el hecho de que el entrenamiento aeróbico en sí es un entrenamiento cardiovascular. Claro. Justamente ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y demás para que puedan tener esta resistencia y eviten la acumulación de estos triglicéridos en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y una persona que tiene el análisis le sale el colesterol, hay un colesterol que está bien y el colesterol bueno Ujú. está bajo. El que tiene que estar alto está bajo. ¿Qué tiene que hacer? Principalmente habría que ver la alimentación que lleva, ¿verdad? Para poder regular justamente que el colesterol bueno esté más elevado y bajar el colesterol malo, que es justamente lo que puede ocasionar problemas. En cuanto a la actividad física también, ver si es que por lo menos cumple con el mínimo requerido de actividad física y poder indicarle también qué actividad física es la mejor para poder llevarlo. Sobre todo con el tema de la alimentación, ¿verdad? No es muy común en la alimentación acá en Paraguay el consumo del pescado graso, ¿verdad? Que es el que aporta el colesterol bueno. Sí. Entonces, por sobre todo eso le damos a los pacientes como suplementación. Pero una suplementación también que tiene que estar bien indicada también para no sobrepasarnos o de repente la calidad misma del producto que le estamos dando a la persona, que es muy importante. Ya, perfecto. Bueno, veamos este otro material, por favor. Los signos del síndrome metabólico. Las personas con síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin embargo, ciertos signos de advertencia pueden conducir al médico a su diagnóstico, como los niveles de colesterol y triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal. También se pueden realizar análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Contanos. Sí, justamente la persona muchas veces puede llegar a tener síntomas o no, ¿verdad? O también pueden ser síntomas silenciosos, como se dice, sobre todo con la presión arterial. Hay muchas veces que las personas pueden sufrir de presión alta y no lo saben. Sí, más otra vez si es que no se hacen los controles regulares, ¿verdad? De controles de sangre y también los controles de presión. Pero ¿qué pasa? Llega un día donde tiene, por ejemplo, un pico de estrés y ese pico de estrés le genera ya, o en el peor de los casos, un accidente cerebrovascular o un cuadro de mucha incomodidad donde se sienta muy mal y se tenga que internar por algún problema. Sí, justamente es muy importante, por esa razón, el tener estos controles regulares. Ya el control del análisis de sangre, por lo menos una vez cada 6 meses en personas jóvenes que hagan actividad física o no, y el control de la presión arterial por lo menos una vez al mes. Entonces, de esa forma ya podemos de repente descartar que haya un problema justamente silencioso. Ya. ¿Y a qué lleva una persona que tiene este síndrome metabólico, no se cuida y sigue nomás así? ¿Qué le puede pasar? En el peor de los casos, justamente, como te había dicho, puede llegar el día en que tenga una complicación no necesariamente con la alimentación o cosas así, sino emocional y todo. Por eso el estrés justamente es un factor a tener en cuenta. Y esto puede desencadenar en un problema grave. Puede tener un infarto, puede tener un accidente cerebrovascular, un derrame. Por esa razón justamente es tan importante el tener los controles y que la persona por lo menos, que si ya tiene sobrepeso, que es el factor más notable, ¿verdad? Que ya tenga los cuidados necesarios para evitar estas complicaciones. Claro, porque el síndrome lo que hacen las arterias, porque el colesterol le cierra. Sí, sí, sí. Y al tener todo esto, le cierra, les endurece, ¿qué les hace? Endurece las arterias, ¿verdad? Y también cierra el paso de repente de la circulación, lo que puede ocasionar justamente una ruptura en ese vaso sanguíneo y provocar un derrame, o incluso de repente la falta de oxigenación de un tejido y que puede provocar un infarto. Es justamente la muerte del tejido en sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera, porque no nos damos cuenta y un kilito aquí, otro más allá, se va acumulando y vamos comprando ropa más grande nomás. También Vivi, sí. Discúlpame. Sí, no, por favor. Te quiero comentar que justamente hay muchas personas que de repente no tienen sobrepeso,
no lucen gordas, vamos a decir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No tienen masa muscular en la cantidad adecuada. Entonces luce como una persona delgada, pero tiene un exceso de grasa corporal. No me digas. Por el hecho de que nunca practicó actividad física o de repente hace muchos años que no hace un deporte con pesas, ¿verdad? Entonces eso hace justamente que su cuerpo atrofie la masa muscular y tenga un exceso de grasa. Puede lucir delgado, pero sus niveles de colesterol pueden estar por los cielos también. Y eso también lo lleva a tener una presión alta, que luego lo puede llevar también a tener problemas de dislipidemia, resistencia a la insulina y demás. Es una complicación también que justamente, digámosle, un sobrepeso silencioso. Claro, porque si es una persona delgada que no tiene sobrepeso, lo que menos uno pensaría es que tiene todos esos problemas. Claro, por esa razón justamente los nutricionistas, los que somos antropometristas, recibimos al paciente y no solamente le pesamos o le medimos la estatura, sino también los pliegues corporales para ver qué grosor tiene justamente esa capa de tejido graso por debajo de la piel y de repente también con los perímetros musculares poder estimar de repente cuánto tiene de masa muscular y cuánto de grasa. Entonces ahí podemos notar de repente que una persona que luce delgada puede tener un exceso de grasa corporal. Bueno, o sea, yo que le ponía a todos los gorditos en la misma bolsa, no, también hay que cuidarse, ir a un médico, a un licenciado, que no, como el licenciado Juan José Vargas, que nos vea, nos indique qué tenemos que hacer y sobre todo saber cómo estamos por dentro, para poder vivir felices, con salud, que es lo que queremos. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. ¿Cómo prevenir el síndrome metabólico? Ese es el tema del programa de hoy y estamos aprendiendo. El tema es que la teoría es maravillosa, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? Ese del pensar al hacer, del dicho al hecho, hay un largo trecho. ¿Cómo hacemos eso, Juan José? Bueno, lo importante es que si la persona ya tiene de repente síntomas o ya tiene algún problema en sí, ¿verdad? Que ya nota que no es normal, que lo reconozca como un problema para que pueda tomar nuevas decisiones para poder actuar. Entonces, el primer paso sería para cualquier persona es ir a consultar. Ir a consultar con un profesional calificado que de repente que conozca de estos casos y que le pueda indicar cómo poder empezar justamente. Porque si bien el sobrepeso, si bien la resistencia a la insulina, el problema de azúcar, la dislipidemia, el colesterol y demás, son todos factores que pueden llevar a tener problemas más graves, también el factor de la gestión emocional es muy importante. Porque justamente una persona que puede de repente no lucir con sobrepeso, pero tener dislipidemias o tener de repente factores emocionales que le llevan a una presión alta también, necesita poder gestionar ese estrés o esas emociones justamente para poder tener un estilo de vida también más saludable. Por lo menos tener la motivación de repente también de hacer actividad física, de comer saludable. Y todos esos factores son los que tenemos que trabajar de la manera multifactorial. Sí, porque uno ve el programa y dice, sí, cierto, mañana ya me voy a levantar más temprano, voy a hacer ejercicio, voy a hacer tal cosa, y después llega el mañana y pasa algo y uno no hizo y van pasando los días y uno se va enfermando. Claro, claro. ¿Cómo se organiza eso? ¿Qué le decís vos a tus pacientes cuando vienen y te dicen, yo quiero, pero... más o menos yo quiero pero no puedo, todo podemos, ¿verdad? Pero yo quiero pero me cuesta. ¿Cuál es el consejo que vos le das? Sí, el asunto ahí es que mucha gente se fija y de repente quiere adquirir motivación. Pero ¿qué pasa? La motivación es muy temporal. La motivación que vos podés tener hoy, tal vez mañana se apaga.
Sí. Entonces justamente es muy importante crear la disciplina de hacer las cosas. Ahora, la motivación es muy importante también, pero tenemos que ligarlo a causas de repente que se puedan dar rápido, o por lo menos en el menor tiempo posible, para que vaya acompañado una motivación tras otra. Por ejemplo, la persona que viene y me plantea ese problema de que de repente empieza la actividad física y luego la termina muy pronto, lo ideal es justamente que se ponga la motivación de hacer una semana de actividad física, por lo menos 2-3 días de seguido, y que al culminar ese tiempo se pueda tener un premio, sea lo que sea, no necesariamente comida, no somos perros para premiarnos con comida, Claro, ¿verdad? sí. Pero justamente tener ir al cine, tener una salida saludable, algo así, ¿verdad? Para poder tener como un premio, un reconocimiento de que ahí viene el siguiente paso, que es volver a repetirlo y tal vez ir alargando el tiempo para que pueda ser justamente la creación de una disciplina nueva. Me gustó eso, me gustó eso. Bueno, veamos ahora este siguiente material, por favor. El síndrome metabólico, señal de aviso inicial. El síndrome metabólico es un indicador de que algo podría estar en camino de convertirse en un problema de salud grave. El diagnóstico ayuda a deducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 u otras enfermedades. Saber que se tiene síndrome metabólico es una señal para adquirir hábitos para prevenir enfermedades en el futuro. Justamente el síndrome metabólico en sí ya es la sumatoria justamente de los factores que llevamos a poder etiquetarlo de esta forma, pero si bien no es curable por el hecho de que no porque de repente podamos gestionarlo como tiene que ser y disminuir los síntomas y demás, va a desaparecer. O sea, la persona puede volver a tener los síntomas y demás más adelante si es que justamente no adquirió los hábitos que le llevaría a un estilo de vida más saludable. Entonces justamente las personas tienen que ser conscientes de que es posible el gestionarlo, pero no curarlo. Entonces por esa razón es tan importante el adquirir los hábitos saludables, la alimentación saludable, las prácticas deportivas con regularidad, ¿verdad? Y también el manejo y la gestión del estrés, ¿verdad? Para poder disminuir y poder de repente desaparecer de nuestro futuro cualquier indicio de repente que nos pueda llevar a esto. O sea, uno no se cura del síndrome metabólico, pero puede vivir sin síndrome metabólico. Exactamente, puede gestionarlo, Eso. ¿verdad? Gestionarlo para que desaparezca, ¿verdad? Y si Dios quiere para siempre, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que uno de cómo haga. lo lleva. Exactamente. O sea, no es un año me cuidé, ya todo genial, y después vuelvo a mi antigua normalidad y ahí Así me mismo. aparece otra vez. Así mismo. Ya. Y de repente, si la persona volvió a esas viejas prácticas y costumbres, ¿verdad? Habría que ver por qué. Y ahí muchas veces la base de esas decisiones fueron de repente sucesos que le pudo haber sucedido, emociones tal vez, estrés, ¿verdad? Entonces justamente habría que gestionarlo eso para que no vuelva a ocurrir, o que por lo menos si vuelva a ocurrir, que se tomen las decisiones más adecuadas. Fantástico. Bueno, y ahora este material que habla de la prevención. A ver. La prevención del síndrome metabólico. Aunque en muchos casos existe predisposición genética, pocas veces se manifiesta clínicamente si no existe cierto grado de obesidad o sedentarismo. De ahí que el cambio en el estilo de vida es una herramienta fundamental para su prevención y tratamiento. Se recomienda bajar el exceso de peso, hacer más ejercicio, tener una alimentación equilibrada, no fumar, entre otros hábitos saludables. Si esos cambios no son suficientes, el especialista puede recetar medicamentos para tratar los factores de riesgo individuales. Al no fumar a ello yo le sumaría ya el no vapear, ¿verdad? Sí. Sería más actualizado. Pero sí, justamente buscamos que la persona tenga un hábito más saludable en cuanto a su alimentación, sobre todo, que no solamente sea por las elecciones de los alimentos que está consumiendo, sino que también que sea una dieta balanceada y adecuada para esa persona.
Porque lo que suele suceder mucho es que las personas averiguan por sus medios qué alimentos son más saludables o cómo debería de comer, pero ¿qué pasa? Al poco tiempo se sienten mal, se sienten decaídas, con falta de energía y demás. Y lo que sucedió es que de repente no pudo medir o cuantificar cuánto debería de comer justamente esa persona. Entonces, lo que pasa es que podemos estar comiendo muchos alimentos saludables, pero no alcanzamos la cantidad de calorías que necesitamos. Entonces, por esa razón es muy importante tener el asesoramiento del profesional para que le pueda decir cuánto es correctamente su tamaño de porciones y demás, y cuántas comidas tiene que hacer en el día. Porque se puso muy de moda, por ejemplo, ahora el tema del ayuno intermitente, por ejemplo, que le ayuda a la gente de repente con el tema de sus horarios. Entonces se permite hacer la primera comida del día, por ejemplo, cerca del mediodía. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, está haciendo también menos comidas en el día. Entonces no es una práctica que pueda ser llevadera en el tiempo. O de repente el tiempo que lo haga tiene que ser comidas bien medidas y bien porcionadas para cada uno. Claro, es importante, hablando de eso del ayuno intermitente, ¿con qué rompes tu ayuno? También. ¿Verdad? Que es la primera comida que vas a recibir. Así mismo. De repente la gente dice que a la mañana temprano tomó un café negro para no romper su ayuno, pero ¿qué pasa? El café que consumimos en su gran mayoría está atorrado en azúcar, Sí. o sea que ya rompe el ayuno realmente. Claro. Entonces, justamente para tener un protocolo por lo menos bien hecho del ayuno intermitente también, tiene que tener un correcto asesoramiento que también le ayude a seleccionar qué alimentos en sí, en concreto, tiene que consumir. Eso que dijiste del café es así mismo. Vayan y busquen y lean lo que dice el café, los cafés que tenemos acá. Son poquísimos los que no tienen azúcar, o si no, ya hay que ir en los súper que tienen para moler. Así y mismo. te muelen ahí los Sí, granos sí. de café. Así mismo, y justamente, por más que sea de repente el café molido en grano, el mismo grano está atorrado en azúcar, o sea no que habría me que ver. digan. Sí. Yo que creí que ya solucioné mi vida con eso, no. No, hay que seleccionar bien también cuál es el café que no está atorrado en azúcar en sí, el más natural posible. Acá Nacional yo no conozco ninguno. Sí, de repente hay opciones justamente, Sí. pero habría que fijarse bien cuál, ¿verdad? Pero qué dato importante ese. Así mismo. Eso mismo para la gente que no puede consumir azúcar. También, y también para las personas que tienen un problema de hipertensión y demás, regular también el consumo de bebidas que pueden estimular justamente el tema de la presión arterial, que es justamente la cafeína. Claro. Bueno, me indican que tenemos que hacer un corte. A la vuelta tenemos consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, ahora vamos con las preguntitas para nuestro invitado. Adelante, por favor. ¿Es más difícil bajar de peso y mantenerlo si se tiene síndrome metabólico? Sí, lastimosamente presenta una dificultad el bajar de peso con el síndrome metabólico, pero no es tampoco imposible. Es muy importante y es clave el correcto asesoramiento justamente por el hecho de que existe una resistencia a la insulina. Habría que ver si el paciente está medicado o no, qué de repente, qué elecciones de alimentos también va a hacer para poder trabajar sobre este aspecto. Existe también el factor de las dislipidemias, entonces también la actividad física tiene que estar bien recomendada. No podemos hacernos los locos de ir a correr de repente con un colesterol alto porque es peligroso para el corazón. Y también el problema de la presión arterial, si es que la persona la tiene o no. También, si se suma a esto el sobrepeso en sí, la persona puede estar un poco limitada en cuanto a las actividades físicas que puede llevar. Entonces, todos estos detalles justamente generan un problema a la hora de bajar de peso, por el hecho de que la persona de repente puede tener unas expectativas muy altas también, de que ya fue al nutricionista, empezó la actividad física y a la semana quiere perder 15 kilos, de repente no es real. Claro. Entonces justamente los objetivos también tienen que ser bastante reales para poder llevar un proceso llevadero y que pueda llegar al objetivo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta.
¿El síndrome metabólico se puede curar o solo se puede tratar? Bueno, eso ya nos respondió, pero Sí. por favor, de vuelta. Sí, como repaso, justamente el síndrome metabólico no lo vamos a curar, pero lo vamos a gestionar. Y la idea es gestionarla de la mejor manera posible para poder generar el hábito y la disciplina que lo lleve a que no aparezca más. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Perfecto. Veamos la siguiente pregunta. Si se tienen hábitos saludables, ¿es posible cambiar la predisposición al síndrome metabólico en nosotros y en nuestra descendencia? ¡Wow! Sí, con los hábitos saludables justamente vamos a generar el cambio que buscamos en ese sentido, por el hecho de que también vamos a generar el ejemplo de que los niños justamente van a repetir, que es lo que tendríamos que estar trabajando todos, ¿verdad? Ya en cuanto a la alimentación, ya en cuanto a la actividad física, ¿verdad? Que es lo más replicable justamente por los niños, que lo que más nos ven, ¿verdad? Y sí, es muy importante el tema de los hábitos en cuanto a qué elección de alimentos hacemos, cómo comemos en la semana, en los fines de semana también. De repente, qué relacionamiento tenemos con la comida también influye mucho, por el hecho de que, como te digo, a veces las personas quieren festejar y festejan haciendo una comida muy grande o de repente que no es adecuada también. Entonces, eso forma parte de nuestra cultura y de las costumbres también que uno adquiere, ¿verdad? Entonces, justamente, tratar de adquirir el hábito saludable y de repente costumbres saludables también. Fantástico. Y esta última consultita. ¿Se puede presentar síndrome metabólico en los niños? Sí, no es muy frecuente, la verdad, pero se puede dar también en niños el problema del síndrome metabólico. Sobre todo hoy en día, que hay un gran aumento de obesidad infantil y también sobre todo el sedentarismo. ¿Qué pasa? Hoy en día los niños tienen un acceso muy sencillo, rápido y fácil a la tecnología, lo que les lleva a de repente no tener las costumbres que teníamos nosotros de chicos, de salir a jugar, practicar actividad física, deporte y cosas así. Entonces eso justamente ya le pone en camino de repente a que pueda desarrollar, a ir paso por paso para llegar en un futuro a un síndrome metabólico en el peor de los casos, ¿verdad? Justamente el no tener ese hábito de practicar algo, de tener tiempo al aire libre, de tener alimentos saludables, o de repente por capricho que la criatura de repente llora porque quiere comer alimentos grasos o alimentos con mucho azúcar, ¿verdad? Todo eso puede desencadenar justamente en un sobrepeso infantil, obesidad infantil, dislipidemia, hipertensión y al fin y al cabo ya tenemos un síndrome metabólico también. Perfecto. Bueno, terminó el programa. Gracias, licenciado. Te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Espero tu invitación. Dale, dale. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.